Listo. Hola, hola a todos otra vez. Espero que su domingo esté muy bien, que estén listos para ver el otro capítulo. ¿Qué pusieron en WhatsApp de Last of Us? Una cosa que yo no la he visto. Entonces, díganme si la recomiendan o no, porque yo no la había escuchado. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Arat, qué gusto conocerte. Mira, ya estás anotado. Sale. Bueno, pues vamos a continuar con el tema de extremidades y el plan es que acabemos máximo a las 8, ¿sale? La verdad es que yo sé que lo primero que tú ves cuando alguien te pone una clase, en qué diapositiva voy y cuántas me faltan y lo ves infinito, sí me ha tocado de que las presentan y dice diapositiva 20 de 150, ¿no? Entonces, no se preocupen, les prometo no pasarme tanto tiempo. Ayer nos quedamos en ya saben, cualquier duda, porfa, me interrumpe. Igual voy a estarles preguntando si vamos bien hasta aquí. Listo. Bueno, ayer vimos todo lo que era la cresta ectodérmica apical, vimos todo lo de la SAP y ya vimos un montón de patologías. Más o menos ya tenemos idea de cómo es el desarrollo normal y cuál es la enfermedad que da si algo falla, ¿no? Entonces es la idea que vamos a ir manejando en este bloque nosotros. Entonces vamos a continuar porque nos falta ver cómo se desarrolla la patología, qué nos da el número de dedos, etcétera, ¿no? Entonces, antes de eso, quiero decirles que también tenemos otra forma de nosotros llamar a los segmentos en las extremidades y está medio raro, entonces la verdad es que, o sea, es importante que se lo aprendan porque al menos en la embriología y en los libros de embriología, pues muchas veces sí nos lo dan con este nombre y es como, oye, ¿cuál es esa parte del brazo? Porque en la anatomía lo estudiamos de esta manera, ¿no? Esto se estudia más bien como o sea, como en términos más embriológicos y de investigación. Pero vamos a recordar un poquito la parte donde tenemos un segmento proximal y un segmento distal. Si nosotros dividiéramos el brazo en brazo, bueno, más bien toda nuestra extremidad en brazo, antebrazo y mano, le podemos dar otro nombre. Es decir, al brazo lo podemos llamar estilopodio. Entonces, si ustedes por ahí de repente leen que el estilopodio es el primero en desarrollarse, pues imagínense que la parte del húmero es la primera en desarrollarse. Al antebrazo también le podemos llamar pseudopodio y a la mano le podemos llamar autopodio. Y la mano es como la última en desarrollarse, que es lo que ahorita vamos a revisar. Pero esto nada más es para que quede como claro que lo podemos llamar de esta manera y hacer referencia exactamente a lo mismo. Entonces no se vayan a confundirse por ahí leen estos nombres raros, hacen referencia a brazo, antebrazo y mano, ¿vale? Pero esto lo estudiamos aquí cuando vemos en biología. Se me hacen nombres un poco más difíciles de aprender, pero bueno, por si alguien no sabía qué era esto cuando lo leyó, pues aquí. Estilo, pseudo y autopol, ¿vale? Ok, aquí tenemos que empezar a pensar que si lo primero que se desarrolló fue el brazo, pues el crecimiento tuvo que ser desde la parte proximal y empezar a crecer hacia la parte más distal. Entonces, este mesodermo que nosotros veíamos que era un esbozo o que era algo que apenas iba a empezar a desarrollar nuestra extremidad, pues de alguna manera tiene que empezar a alargarse. No puede crecer a los lados, tiene que crecer y alargarse, ¿no? Para formar una extremidad. Entonces, por eso se dice que el crecimiento es gracias a los gradientes que nosotros vamos teniendo en este mesodermo. En la parte más proximal del mesodermo se va a empezar a expresar ácido retinoico, que nos va a dar proliferación y va a hacer que la parte proximal de nuestros brazos pues continúe proliferando y proliferando para que siga dando pues la cantidad de mesodermo necesario que necesitamos para desarrollar una extremidad. Pero también por otro lado tenemos concentraciones de FGF, que ya vemos que los FGF siempre andan por ahí, y de WNT. Entonces, justo este balance entre que un lado tiene mucho ácido retinoico y que la parte más distal tiene muchos FGFs y WNTs, es lo que hace que la extremidad crezca y siga proliferando, pero que no sea igual el brazo, que el antebrazo, que la mano, ¿vale? Entonces, conclusión de esta diapositiva
La extremidad crece de proximal a distal, pero se va dividiendo en diferentes partes y va adquiriendo diferentes características por estos gradientes de ácido retinoico de un lado y de FGF y WNT del otro, ¿vale? Eso es como la idea, de que sí crecen ambas, pero crecen de forma distinta. Aquí en extremidad, o sea, yo creo que ya se dieron cuenta que es un montón de genes. Entonces, mi recomendación es no dejen si de por sí el bloque pasado estuvo pesado, en este bloque, por favor, no dejen los temas al final, porque cuando lleguemos a digestivo, van a colapsar con cuestiones que vamos a ver y que sí tienen que aprender, ¿sale? Entonces, sí traten de ir llevando las clases a la parte de las vemos aquí. Ok. Ahora, vámonos otra vez a este dibujito donde decíamos, vamos a girar la extremidad de forma que nosotros podamos ver la cresta ectodérmica apical y que la podamos dividir en algo dorsal y en algo ventral. Esto más o menos ya lo habíamos visto ayer, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que va a cambiar? Vamos a empezar a expresar otras cosas. ¿Por qué otras cosas? Cuando lo vimos ayer, veíamos esta división en dorsal y ventral, pero la veíamos antes de que tuviéramos una SAP, cuando apenas estaba desarrollando la zona de actividad polarizante. Pero aquí en esta extremidad ya tenemos una cresta ectodérmica apical y además ya tenemos una zona de actividad polarizante. Entonces esto va a hacer que se expresen también otros factores en este ectodermo dorsal y en este ectodermo ventral, que si lo recordamos es, yo dibujo una línea central en la cresta ectodérmica apical, todo lo que quede de la línea para acá es ectodermo dorsal, y solamente esto azul, lo que está en azul clarito, eso solamente es ectodermo. No toda la bola, sino solamente lo que está en azul clarito es el ectodermo. Y todo lo que está de la línea para el otro lado es el ectodermo ventral. Entonces, el ectodermo dorsal expresa dos cosas. Por un lado, radical fringe, ¿no? Eso lo sigue expresando, pero además expresa WNT7. Y eso también nos da como esas diferencias entre dorsal y ventral. Entonces, ectodermo dorsal es radical fringe y WNT7. ¿Para qué necesito ahora WNT7? Porque bueno, WNT7 tiene dos funciones. La primera es que estimula a la zona de actividad polarizante, ¿vale? Entonces, función número 1 de WNT7 secretada por el ectodermo dorsal sigue estimulando o sigue haciendo que funcione la zona de actividad polarizante. Yo no quiero que desaparezca la zona de actividad polarizante. ¿Y por qué no quiero que desaparezca la zona de actividad polarizante? Porque ayer vimos que la zona de actividad polarizante hace que se mantenga la cresta ectodérmica apical. Entonces se dan cuenta que es como, yo hago que tú te quedes y tú haces que yo me quede, ¿no? Es como un trabajo en conjunto. Entre los dos se van comunicando para que ninguno desaparezca. Y la otra función es favorecer la expresión de LMX1B. Es un gen un poco más específico, quizá no es tan importante que se lo aprendan, pero bueno, está ahí y es estimulado por WNT7. Lo que más me interesa es que sepan que esto estimula a la zona de actividad polarizada. Por otro lado, en el ectodermo ventral pues expresa EN1 y lo que hace EN1 así de fácil es que no deja que se exprese. Aquí tendré que decir WNT7, WNT7, ni LMX1B. O sea, lo único que hace es decir, órale, tú estás expresando ya todo eso, yo lo que voy a hacer es que esos gradientes de esos genes expresados no crucen la línea, sino que se queden de tu lado dorsal y de ninguna manera voy a tener esos dos factores del lado ventral. ¿Por qué? Porque así mantengo concentraciones diferenciales, ¿no? Entonces, si a ustedes les llegaran a preguntar, oye, a ver, ya me dijiste que el próximo distal me lo da la cresta ectodérmica apical. Ya me dijiste que el antero posterior me lo da la zona de actividad polarizante. Y por último, el dorso ventral, pues nos lo está dando justo este ectodermo, tanto dorsal como ventral, ¿sale? Y yo sé que me podrías decir, Dani, pero no es lo mismo decir ectodermo ventral y dorsal que decir
cresta ectodérmica apical? En teoría sí, porque la cresta ectodérmica apical es ectodermo, ¿no? Pero la cresta ectodérmica apical no se divide en dorsal, o sea, no hacemos una división de lo que hace la parte dorsal y lo que hace la parte ventral, por decirlo así, o sea, ella en su totalidad da el próximo distal. Ya cuando tú la divides, al momento que tú la divides, le dejas de llamar cresta ectodérmica apical y le llamas nada más o ectodermo dorsal o ectodermo ventral. Y esto es, o sea, suena como muy redundante, pero es importante que lo tengan claro, porque al final les voy a poner una tablita de qué es lo más preguntable de extremidades y justo es el establecimiento de los ejes. Entonces, todo esto que está así anotado, es importante que lo tengan. El bloque pasado les pasó que había muchas cosas que estaban, por ejemplo, en la presentación del sistema nervioso y que no lo revisaron y que venía del DEPA, ¿no? Por ejemplo, lo del núcleo rojo y todo eso, pues les puse la función, pero muchos aprendieron, ¿no? Entonces, todo lo que les pongo es importante, se los prometo. Sale. ¿Alguna duda con esto de ectodermo dorsal o ectodermo ventral? No, todos vamos bien hasta aquí. Ok. Denme un segundo. Listo. ¿Qué es EN1? Es un gen y bueno, esa es como la abreviación y el nombre completo es Trailer 1. Ese es como su nombre sin abreviar, pero igual es un factor que y que nos inhibe la expresión de WNT7 y LM, que es su nombre. Sí, de nada. Entonces, este es su resumen. Todo lo que vimos se resume en esta tabla, ¿no? Tenemos la cresta ectodérmica que nos da el próximo distal, ¿no? Y estas son señales que envía, ya los revisamos. La zona de actividad polarizante que secretaba Sonic, que nos da el anteroposterior. Ectodermo dorsal WNT7 y ectodermo ventral en Grailler 1, ¿no? Y eso nos da el dorso ventral. Entonces, con esta tablita, si a ustedes se les llega a olvidar algo o no le entendieron algo, vuelvan a leerla y con esto lo van a entender muchísimo mejor, ¿vale? Esto es como nada más el resumen de lo que tienen que saber de los 3 ejes que se establecen en las extremidades, ¿va? Muy bien, muy bien. Ustedes ya son expertos en extremidad. Ahora, a lo largo de toda la clase, hemos dicho que los genes HOX son bien importantes porque son los que nos estimulan siempre que otros genes importantes se expresen, ¿no? O sea, los HOX como que siempre están ahí, pero siempre me favorecen que hay FGs de 10, que hay FGs de 8, pero los HOX siempre están ahí. Hay un momento específico en el desarrollo de las extremidades donde te dice que se da una oleada de genes HOX, que de repente llegan así un buen de genes HOX y se empiezan a concentrar en todo lo que es nuestra extremidad. Entonces, primer gen HOX que llega, HOX de 9, ¿vale? Llega HOX de 9 y se expresa en toda la extremidad, en todo el esbozo de la extremidad, se expresa HOX de 9. Y esa es la primera ola de genes HOX que llega, por decirlo así. Viene una segunda ola. Y la segunda ola cubre casi toda la extremidad, pero si se dan cuenta se va como recorriendo hacia la parte distal, ¿no? O sea, la primera que era la que está en verde, me cubrió casi todo, pero la segunda oleada se fue recorriendo hacia distal. Y esa segunda oleada estuvo a cargo de HOX de 10. Nos vamos como en esa numeración, ¿no? Está fácil. Esa fue la segunda oleada. Llega la tercera oleada y se recorre aún más hacia la región distal. Y esa es una ola de HOX de 11. Como ya se imaginarán, llega una cuarta oleada, se recorre más distal y nos representa a las concentraciones de HOX de 12. Y así nos vamos. Así nos vamos hasta que llega una última oleada de genes HOX que ya se concentran en la región más distal, más distal. Y esto está a cargo de HOX de 13 y HOX A13, ¿vale? Es el único que tiene HOX A. Suena como de, bueno, ¿y para qué llegaron los genes HOX? ¿Y cuál es la importancia de los genes HOX, no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no llegara HOX de 13 y no llegara HOX A13?
si no llegaran los números 3, o sea, llegaron todas las oleadas normal, pero ya cuando llegamos a la última oleada, que era la que se concentraba más distal en la extremidad, esta no llegó. Por las razones que ustedes se quieran imaginar, no había Hox de 13 ni Hox a 13. Específicamente, lo que va a ocurrir es que se van a acortar solamente las falanges. Entonces, no es lo mismo que cuando nosotros veíamos que se acortaba toda la mano, porque cuando se acortaba toda la mano, se acortaban los huesos del carpo, se acortaban los metacarpianos y se acortaban las falanges. O sea, la mano quedaba proporcional, pero bien chiquita. Aquí no, aquí la palma y la mano, o sea, todos los huesos del carpo y todos los metacarpianos son normales. Lo único que se acorta son las falanges. ¿Por qué? Porque no llegó Hox de 13 ni Hox a 13 que se expresaban en la parte más distal. Tiene sentido, ¿no? Si es lo más distal, lo que se van a afectar son las falanges. Entonces, esa es la importancia de los genes Hox de 13 y Hox a 13. Que si fallan, nos dan acortamiento de falange. Ahorita si quieren me regreso porque hay duda, pero bueno, eso fue si se afectaban los dos Hox 13. Si solamente se afecta el Hox A13, o sea, el Hox de 13 está todo bien, pero el único que se afectó fue el A13, nos da una enfermedad que se llama braquidactilia. Entonces aquí lo que tienen los dedos es que los dedos, o sea, tanto los pulgares como los dedos gordos del pie, están, ¿cómo decirlo? Como más proximal de lo normal. O sea, como que están menos lateralizados, ¿no? O sea, tú tus dedos los puedes abrir y puedes formar un ángulo de 90 grados. Estos pacientes no, como que les cuesta trabajo esa aducción, abducción de los dedos. Y sí se ven como raros, ¿no? O sea, quizás a simple vista tú dices, ah, pues son unas manos normales, ¿no? Pero ya si tú mides la angulatura que tiene, sí son dedos que están ligeramente como más proximales hacia la extremidad. Igual ve, los dedos del pie están como raros, ¿no? Como que hasta están separados del resto de los dedos porque no adquieren esa curvatura normal, se están situando como muy verticalizados, ¿no? Digo, no es como que te afecte tanto porque es algo más estético, no como por ejemplo una focomelia, claramente, ¿no? Pero bueno, eso fue específico por Hoxa 13 y a eso se le llama braquidactilia. Se afectan los pulgares y se afectan los dedos gorditos de los pies por mutación en Hox A13, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda con esta la expresión de los genes Hox? A ver, me pregunta, por ejemplo, ¿donde hay Hox de 13 también se expresa Hox de 9 o solo Hox de 9? Ah, ok, sí. O sea, estas oleadas es en toda la extremidad se expresa Hox de 9. O sea, por ejemplo, si nosotros nos situamos en esto que acabo de encerrar con azul, por ejemplo, en esta zona hay Hox de 9, Hox de 10, Hox de 11, Hox de 12, Hox de 13 y Hox de 3. O sea, tenemos todos los genes al mismo tiempo concentrados en esta zona. Si yo hago, por ejemplo, un corte aquí, ahí tenemos Hox de 9, Hox de 10, Hox de 11 y Hox de 12. Pero ya los 13 ya no, porque estos ya quedaron más atrás, más distantes, ¿no? Entonces, sí son concentraciones que se van encimando una sobre la otra, pero van haciendo esa diferencia. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Bueno, si hay preguntas, me avisan, ¿eh? Muy bien. Ahora, siguiente paso. Esta cresta ectodérmica apical va a comenzar a fragmentarse. Entonces, yo aquí les puse 4 líneas. 4 líneas que nos dejan 1, 2, 3, 4 y 5 zonas de la cresta ectodérmica apical. Entonces, paso número 1, la cresta ectodérmica apical comienza a fragmentarse. Cuando comienza a fragmentarse, es como si aquí en esta zona de aquí, la cresta como que se rompiera. Se le empiezan a hacer como, pues sí, como fisuras, vaya. Entonces, todas estas zonas de aquí, con rojo, todas estas zonas de aquí
comienzan a fragmentarse. Todo esto de aquí comienza a fragmentarse, así, como si se le hicieran grietas. Entonces, esta se comienza a fragmentar, pero el mesodermo también empieza, o sea, el mesodermo sigue creciendo, sigue proliferando. Entonces, si el mesodermo sigue proliferando y encuentra grietas, pues se va a empezar a salir por esas grietas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado de la fragmentación de la cresta ectodérmica apical? El resultado es que de este mesodermo comienzan a salir algo que se llama rayos digitales, ¿vale? Rayos digitales. Y bien importante, los rayos digitales están hechos de cartílago. Todavía no son hueso. Se empiezan a hacer de cartílago y luego hacen su osificación. Y también este gen es bien importante, ahorita les voy a decir por qué. Entonces, paso número 1, cresta se fragmenta. Paso número 2, salen rayos digitales, que son estas como bolitas de aquí, que están hechas de mesodermo y eventualmente se convierten en cartílago gracias a SOX9, ¿vale? Eso igual lo vimos cuando vimos tipos de osificación, decíamos SOX9 es para, ¿no? ¿Se acuerdan que ayer dijimos que por ahí había un BMP maldoso que nos bloqueaba a FGF y por eso le teníamos que mandar a Gremlin? Pues es este BMP. Aquí ya vamos a necesitar a BMP. Entonces, fíjense, la regla es, los WNT van a estar en las regiones interdigitales, o sea, donde todavía tenemos cresta ectodérmica apical. Esta es una región interdigital. Esta es otra región interdigital. Esta es otra región. Esta es otra región. Donde todavía tenemos cresta ectodérmica apical, esas son las regiones interdigitales, donde no hay rayos digitales. Y los BMP se van a concentrar en toda la zona donde tenemos el rayo digital. Me preguntan si todo esto sigue ocurriendo a finales de la 4ª semana. Ya la formación del dedo, de los dedos, ocurre más como hacia la 7ª, 8ª semana, cuando puedes empezar a ver rayos digitales. Antes de eso, o sea, a principios de la 4ª semana, todavía seguimos en el proceso de que el esbozo empieza a crecer un poquito, de que se forma la cresta, de que se forma la SAP, todo eso. Ya los dedos son la última parte que se forma. Sí, de nada. Pues más o menos 6ª, 7ª semana. Sale. Entonces tenemos concentraciones de WNT y de BMP en estos rayos digitales. Sí, lo repito, no te preocupes. Entonces WNT está justo en las zonas donde seguimos teniendo cresta ectodérmica apical, llamada región interdigital. Y BMP está en la zona donde tenemos rayos digitales, que es la región digital. ¿Va? Esa es la idea hasta ahora. Y esto ocurre tanto en las manos como en los pies. Y yo sé que mi dibujo no es el mejor. Ya me están aquí juzgando que parece la palma de una rana. Pero pues les voy a poner el dibujo de Carson para que vayan a estar. Sale, entonces, bueno, esta es una mano de humano. Bueno, entonces, ahora, donde nosotros tenemos mucho BMP, ese BMP nos sirve porque es el que nos va a promover que se exprese SOX9 en los rayos digitales, ¿vale? O sea, de por sí SOX9 ya andaba por ahí tratando de formar cartílago, pero BMP hace que SOX9 se mantenga solo en la zona de los rayos digitales, ¿vale? Entonces, función de BMP, hacer que SOX9 se mantenga solo en la zona de los rayos digitales, para que ahí nos forme el cartílago y nos forme dedos, ¿vale? Entonces ya vimos WNT, ya vimos BMP, ya vimos SOX9. Ok. ¿Alguien tiene con esto alguna duda? Entonces los rayos digitales están hechos de mesodermo y la parte azulita que queda sería realmente el sobrante de la cresta ectodérmica apical. Sí, exacto. Esto que está aquí en azulito es lo que va a formar tu dedo y es lo que va a estar formando, bueno, lo que se va a convertir en cartílago y va a atacar a las falanges.
Y lo que queda en azulito clarito, que es la cresta ectodérmica apical, ahorita vamos a ver que va a desaparecer, o sea, no nos va a dar ningún derivado, va a desaparecer por completo. ¿Y qué Ok. dijiste que sería BMP a SOX9? Sí, BMP lo que hace es mantener a SOX9 solo en las zonas de los rayos digitales, que no se vaya a la cresta, que se mantenga en la zona del rayo. Gracias. Sí, de nada. Y si por ahí a alguien le surgió la duda de, ¿y si la cresta, o sea, si va a desaparecer esta cresta, pues entonces ¿para qué se formó? Pero, o sea, es bien importante que se forme, porque vimos que para que creciera el mesodermo necesitábamos a la cresta. Y además, hay una patología en la cual, si por alguna razón, la cresta ectodérmica apical no hubiera crecido en la zona central, por ejemplo, que aquí sí hubiera habido cresta y rayito digital, pero por alguna razón esta cresta de aquí desapareció, o esta cresta de aquí desapareció. Tú dirías, bueno, pero ya se forma el rayo digital, ya no necesitamos a la cresta. Pues se ha visto que si por alguna razón esa cresta desaparece, y acuérdense que la cresta necesitaba WNT, o sea, WNT hace que siga estando esta cresta ahí, que a pesar de que el rayo digital la atravesó, necesitamos ese poquito de cresta que se quede ahí. Por eso está WNT en esta región interdigital, ¿vale? Pero si fallara WNT o algún otro factor nos estuviera mutado o algo y se interrumpe la cresta, entonces da algo que se llama ectrodactilia. Lo pueden encontrar como ectrodactilia o como mano de cangrejo. Entonces vean, se formó 1, 2, 3 y solamente 4 dedos en esta imagen de aquí. En esta imagen de acá tenemos 1, 2 y solamente 3 dedos, porque a lo mejor se interrumpieron más partes de la cresta ectodérmica, ¿no? Entonces la conclusión es que la cresta ectodérmica apical nos ayuda a que se formen efectivamente los dedos, ¿vale? Ya la cresta desaparece muchísimo después, pero si desaparece antes, no se te van a formar los dedos. Y pues se llaman manos de cangrejo porque son como príncipes. Entonces, eso se llama ectrodactilia o mano de cangrejo. Por ahí hay algunos estudios que nos mencionan que lo que falló aquí fue el P63, que el P63 es lo que nos ayuda a... Es un regulador del ciclo celular, ¿vale? Considero eso ya es información muy específica. Lo importante es que nosotros sepamos la importancia de la cresta para que se desarrollen bien los dedos, ¿vale? A pesar de que los dedos vienen del mesodermo, necesitamos a la cresta para que estimule el desarrollo de los dedos, ¿vale? Si no, mano de cangrejo. ¿Dudas con esta patología? ¿También se le llama mano hendida o pie hendido? Sí, también le puedes llamar, casi siempre es en la mano. Es más, eso sí, es más común que ocurra el defecto en la mano, pero sí también le puedes llamar mano hendida porque justo es, en esta imagen se ve más como una hendidura y es casi siempre central la afectación. Pero sí es lo mismo. Gracias. Dani, yo tengo una duda. Bueno, me surgió una duda. Entonces WNT va a formar todo lo que es nuestra mano, pero excepto lo que son los dedos, lo va a formar BMP y SOX9, porque ahí se ve como una hendidura, ¿no? En la imagen, así de la mano. Así obviamente no sé, en la patología de ectrodactilia, ahí se ve que no se formó también parte de la mano, ¿no? Y lo que va a formar lo que es la mano es WNT, ¿no? ¿O cómo? Sí, o sea, aquí estamos viendo específicamente qué pasa con el Ajá. desarrollo de los dedos, ¿no? Ujú. Entonces, lo que viene siendo la palma de tu mano y toda la parte de la mano está regulada, tanto por WNT como por los genes Fox que ya vimos, estas Ah, oleadas. ok. Ajá. También está pues diferenciado por todos los FGFs que vimos hace ratito, ¿no? Entonces,
De todos esos factores depende el desarrollo, digamos, de la palma de la mano. Lo que Ok. ocurre aquí es que cuando tú no desarrollas un dedo, no vas a nacer nada más con el hoyo del dedo, sino que el tejido busca regenerarse y unirse con el otro lado. Entonces, por eso también se afecta, digamos, la palma, porque justo es el tejido de, digamos, de compensación que se forma para cubrir ese hueco. Pero es que no es que se haya afectado el desarrollo de la palma, sino que como efecto secundario, afectan las estructuras aledañas. Ok, pero entonces sí exactamente lo que es SOX9 y BMP va a formar los rayos digitales que van a ser los futuros dedos, ¿no? Sí, exacto. O sea, esos son los responsables de los dedos. Así, cada que tú pienses en un dedo, piensa en BMP y en SOX9. Y SOX9. Ah, ok, Dani, Sí, gracias. sí, de nada. Oye, Dani, Sí, dime. y también tenía una duda respecto a lo de que vimos ayer de Gremlin, ¿por qué aquí ya no lo inhibe? O sea, antes, o sea, lo inhibía MP2 para que, porque no estaba formando dedos, ¿no? Pero ahorita, ¿por qué no lo inhibe o qué hace que le digan, no, ahora no lo inhibas? Sí, eso, digamos que aquí lo estamos estudiando así como si fueran eventos, como muy seguidos, pero si recordamos esta diapo de acá, espérenme, déjenme regreso. No, a ver, esta de aquí. Sí, si recordamos esta diapo de aquí, el brazo es lo primero que se desarrolla. Y la mano y las falanges es la última parte que se desarrolla. Entonces, cuando nosotros veíamos la función de la SAP lo que nos ayudaba era secretar Sonic, que secretaba Gremlin y que inhibía BMP. Cuando nosotros llegamos ya a una diferenciación más distal, o sea, la parte de los dedos, que ya es como la última parte, ya las concentraciones que tenemos nosotros pues de Sonic en la parte posterior y de glitres en la parte anterior, que para eso nos servía la zona de actividad polarizante, digamos que ya están bien establecidos, bien fijados a lo largo de todo nuestro eje antero-posterior. Ya cuando llegamos a la diferenciación de lo que vienen siendo las falanges, SOX9, no voy a regresar otra vez esto, SOX9 de alguna manera nos ayuda. BMP nos estimula SOX9 y SOX9 nos ayuda a que nada bloquea BMP. O sea, hacen como esa sinergia de activación. Entonces, mientras esté el SOX9, porque ya es momento de formar los dedos, entonces ya no hay forma de que Gremlin lo bloquee, porque ya como que el sistema le dice, no, ya necesitamos formar dedos, ya necesito que me bloquees a BMP. Y ya no importa, porque tú ya me estableciste bien el eje antero-posterior. Entonces, la tapa, aunque sigue ahí, ya no tiene una función tan predominante como en etapas más tempranas. Ah, ok, sí, gracias. Sí, no, de nada. Omar, ¿tenías una duda? Sí. ¿Qué pasó, Omar? Sí, tenía, bueno, es que con la parte de la electrodactilia también había leído en el Carson y me quedó duda con ese enunciado que dice ausencia de un número cualquiera de dedos. Es que no, a lo mejor es un poco tonta la pregunta, pero no entiendo a qué se refiere exactamente. Sí, no te preocupes. Justo cuando dice ausencia de un número cualquiera de dedos es o que te puede faltar un dedo, o que te pueden faltar dos dedos, o que te pueden faltar tres dedos, pero lo importante es que sean dedos centrales. Por ejemplo, tú tienes tu mano y tienes 5 dedos, ¿no? Puede que te falte el dedo del medio, ya no vas a poder decirlo así. O puede que te falte los dos dedos que están en medio. Siempre se respeta el pulgar y siempre se respeta el dedo meñique, porque lo que afecta más son los dedos centrales. Pero puede que nada más te afecte uno, puede que te afecte dos o puede que te afecte tres. ¿Y de qué depende eso? De cuántas porciones de la cresta se afectaron. Si nada más te afectó una porción, te afecta un dedo. Se afectaron dos porciones, pues te afecta dos dedos. Entonces a eso se refiere. Número cualquiera de dedos, pero que son centrales. Ok, ok, gracias. Sí, de nada. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Vamos todos bien? Súper. Ok. La cresta es lo de azul claro, sí. Lo que está en azul fuerte es mesodermo, lo que está en azul clarito es cresta ectodérmica apical. Sí. O ectodermo, que es lo mismo. Ok. Hay otra patología que se llama macromelia. Ah, bueno, antes de eso me preguntan, ¿eso es lo que desaparece? Sí, ahorita les digo
que nosotros tenemos los dedos separados. Ahorita les digo cómo se separan los dedos. Ahorita vamos a eso, no te preocupes. De nada. Bueno, eso vimos que era cuando faltaban dedos. Ahora, hay otra patología donde lo que ocurre es que un dedo crece de más. Entonces, a eso se le llama macromelia. No es que te crezca toda la extremidad, que te crece un solo dedo, ¿vale? Esta macromelia puede ser por, aquí no lo anoté, pero puede ser por defectos en SOX9. Algún defecto de que se sobreexprese el SOX9, pues va a hacer que el rayo digital crezca de más y entonces tengas un dedo gigante, ¿no? Entonces, normalmente estas alteraciones que son como nada más de un dedo o así, se asocian mucho a alteraciones de la cresta neural, por alguna razón. Por ejemplo, la neurofibromatosis, eso la vimos en crestas neurales, ¿no? Entonces, es muy común que los niños con neurofibromatosis, pues también tengan macromelia, o sea, tengan un dedo más grande de lo que debe de ser. Pero igual, o sea, creo que más el problema es estético y dependiendo del tamaño de tu dedo, pues también un poco funciona, ¿no? Pero bueno, yo prefiero tener un dedo grande a no. Entonces son como ya patologías un poco menores, pero que sí tienen la causa directa en defectos en sobreexpresión de SOX9, ¿vale? Entonces, si dicen, ¿qué es la macromelia? Es que una extremidad, dicen que la extremidad, pero la realidad es que no es común, o sea, lo que es común es que sea solamente un dedo, no todo el brazo aumentado de tamaño, eso es muy raro, y eso ocurre más, digamos, experimentalmente. En humanos lo que es más común es que solamente sea un dedo, ¿vale? El que esté aumentado de tamaño. Si hay dudas me avisan, si no me voy a seguir. Ahorita regreso a esa, no se preocupen. Bueno, ahora, ¿quién determina cuántos números de dedos vamos a tener? Eso está determinado nuevamente por nuestros genes maestros, que ya se dieron cuenta que aquí están en todo, que son los genes Hox. Entonces, los genes Hox son los que dicen, vas a tener 5 dedos, por lo tanto vas a tener 5 rayos digitales que expresen BMP y SOX9. Pero digamos, la instrucción viene por los genes Hox y la acción viene por los BMP y por los SOX9. Va de nuevo. La instrucción de cuántos dedos vas a formar viene dada por los genes Hox. Y la acción de ya formar los dedos viene por BMP y por SOX9. ¿Va? Para que no se vayan a confundir. Entonces, uno es quien dice la instrucción y otro es quien hace la acción, quien hace el trabajo. ¿Va? Ahora sí, ya que formamos los rayos digitales y que ya está el crecimiento programado y que ya sé que no me va a quedar ni más chiquito ni más grande el dedo, entonces ahora sí, esta cresta ectodérmica apical que quedaba entre los dedos comienza un proceso de regresión, o sea, va desapareciendo poco a poco y tiene que desaparecer por completo, ¿vale? No se puede quedar nada de esa cresta ectodérmica apical entre los dedos. Repito, una vez que ya está bien establecido el crecimiento y que ya no hay riesgo de que o no se forme el dedo o de que quede muy grande, esta cresta ectodérmica apical tiene que comenzar a regresar, ¿vale? Tiene que empezar a desaparecer. Repito una vez más lo de los genes Hox. Los genes Hox dan la instrucción de cuántos dedos se forman y BMP y SOX9 son los que hacen la acción de formar los dedos. Hox instruye, BMP y SOX9 forman a los dedos. Y último paso, la cresta ectodérmica apical comienza a desaparecer de los espacios interdigitales. ¿Por qué desaparece? Porque bueno, ya una vez que decimos ya no te necesitamos cresta, nos serviste de mucho, nos ayudaste a crecer, nos ayudaste a formar dedos, pero ya no te necesitamos. Entonces, en esta cresta, o sea, en estos espacios interdigitales, ya no se expresa WNT. Se deja de expresar WNT y ahora se empieza a expresar BMP2, BMP4, BMP7, MCX tiene que ser 1, MCX1,
y MCX2, ¿vale? Todo eso, todos esos factores se empiezan a expresar en esa cresta ectodérmica apical entre los dedos, y todos esos factores en conjunto son los que favorecen que las células que están ahí formando esa cresta entren a apoptosis y vayan desapareciendo, tengan una muerte celular programada, ¿no? Entonces está triste porque es como, la usamos y luego la desaparecemos, pero así es la vida. Entonces, hacen apoptosis, ¿no? Yo aquí recordando mis traumas. Ya, después hablaremos de eso. ¿Qué pasa si por alguna razón esta cresta ectodérmica apical no hace apoptosis, o sea, se queda como ahí entre los espacios interdigitales? Si no hace apoptosis, nos da una patología que se llama sindactilia. Y entonces ahí sí, no me acuerdo quién me dijo, pero entonces ahí sí parece que tienes manos de rana, porque todos tus dedos te quedan pegados por una, pues sí, como por una membranita, como las ranas que tienen todos sus dedos pegados, por unas membranitas, así se quedarían nuestros dedos, ¿vale? Entonces, a eso se le llama sindactilia, por eso es importante que desaparezca esa membranita entre los dedos. Me preguntan, ¿SOX9 y BMP son quienes le indican a la CEA que se vaya distribuyendo? No, SOX9 y BMP son los que hacen que crezcan los rayos digitales. Son los que hacen que crezcan estas cosas azules fuera. Los que hacen que desaparezca es BMP2, pero ayudado por BMP4, BMP7, MCX1 y MCX2. Todo esto se necesita para que hagan apoptosis. Todo. SOX9 solo es para que crezcan de. Y si no hacen apoptosis, tenemos la sindactilia. Déjenme ver si les puse una foto. Ángeles. Entonces, vean. Sí se formaron los dedos, pero quedaron pegados. Y puede haber varios grados, porque por ejemplo, vean aquí, como que el pulgar sí se medio separó, más o menos. Ya este segundo dedo, vean, como que se empezó a separar y aquí ya quedó pegado. Ese tercer dedo como que se empezó a separar y aquí se quedó pegado, ¿no? Y tenemos varios grados, insisto, vean, imagen B, el pulgar más o menos se separó, pero todos los demás quedaron así todos fusionados, ¿no? Igual aquí, el pulgar más o menos se separó, pero todos los demás quedaron pegados. Y aquí también, como que sí querían separarse, pero no se separaron. Entonces esto es sindactilia por falta de apoptosis de la cresta ectodérmica apical, por BMP4, por MCX. ¿Hay dudas con la sindactilia? Dani, disculpa, dijiste por BMP4 y ¿cuál otro gen? Sí, todos estos de aquí que decíamos que eran importantes. Ah, ok. BMP2, BMP4, BMP7 y los Ajá. Ah, ok, sí. Gracias. Con que uno de esos falle, tenemos sindactilia, ¿eh? Se necesitan todos para que haya apoptosis. Con que uno de esos falle, vamos a alterar la apoptosis de esas membranitas entre los dedos. Me preguntan cómo es que se expresaba BMP2, BMP4 y eso. Ah, sí. Cuando ya el desarrollo de los dedos es suficiente para crear pues, un dedo, se mandan señales, ¿no? O sea, la verdad es que se mandan muchos factores y moléculas de señalización que dicen, ya tengo el mesodermo suficiente para crear un nuevo dedo, entonces ya no necesito a la cresta ectodérmica apical. Cuando ya el crecimiento es lo suficientemente, más bien cuando ya es suficiente, es cuando se empieza la regresión de esta membrana, poco a poco. No es necesario que te aprendas los 35 factores y moléculas que intervienen para decir que ya hay que regresar, ¿no? Simplemente con que sepas que tiene que separar. Bueno. Ok. Ahora, nosotros sabemos que los dedos están formados por, o sea, son las falanges, pero tenemos una falange proximal, una falange media y una falange distal. Todos los dedos tienen una falange proximal, una falange media y una falange distal. Todos excepto el pulgar, ¿vale? Entonces también pues da la curiosidad de, oye, ¿por qué todos los dedos
tienen 3 falanges y por qué el dedo gordo no tiene 3 falanges y nada más tiene 2 falanges. Y entonces es donde viene la teoría de... ¿Qué dijimos que secretaba la zona de actividad polarizante? Sonic. Sonic Hedgehog. Exacto. Entonces, la zona de actividad polarizante, aunque dijimos que ya no estimula tanto a Gremlin para que ya no bloquea los BMP, pues la zona de actividad polarizante sigue estando ahí, no desaparece. Ya no tiene la misma potencia de funcionamiento, pero sigue estando ahí. Entonces, como Sonic sigue estando en esta zona, que es como la zona más pues, posterior o preaxial, por decirlo así, esas concentraciones de Sonic hacen que nuestro pulgar sea distinto a los otros dedos que quedaron con menos exposición a lo que viene siendo Sonic. Entonces hicieron un experimento y lo que dijeron fue, la teoría es que por la concentración de Sonic que está ahí, pues el dedo gordo o el pulgar tengan una morfología distinta. Entonces agarraron un anfibio y agarraron un embrión de pollo, sí creo que era un embrión de pollo, y le pusieron Sonic y dijeron, a ver, vamos a ponerle y a quitarle Sonic para ver si el desarrollo del pulgar efectivamente depende de Sonic. Y se dieron cuenta que no importaba si tenía o no tenía Sonic, de todas maneras iba a desarrollar solamente 2 falanges. Entonces la conclusión es que el desarrollo del pulgar es independiente de Sonic, o sea, no importa que haya estado expuesto o no expuesto a estas concentraciones de Sonic. Su morfología va a ser así y la verdad es que yo no he leído los genes específicos para que solamente tenga 2 falanges, pero lo que sabemos es que no depende de las concentraciones de Sonic, ¿sabes? Quizá el siguiente año, o quizá en 3 años, ya los nuevos estudiantes y yo nos tengamos que aprender los otros 4 genes para que nada más tenga 2 falanges, ¿no? Entonces, pues ni modo. Pero por el momento solo hay que saber que su desarrollo es dependiente, no tiene mayor trascendencia, o sea, no tiene un impacto real la concentración. Insisto, mucho de esto es más por evolución también, hay como marcadores de los genes, epigenéticas, todo un rollo, ¿no? Pero bueno, por si alguien no sabe que el pulgar nada más tiene 2 falanges. Estas son las imágenes de los libros, o sea, ahí te van diciendo cómo se va formando y así. Pero bueno. Y ya, básicamente eso es todo lo que tenemos que saber del desarrollo de las extremidades. ¿Alguien tiene alguna duda con algo de lo que hayamos visto en el desarrollo o algo que no haya quedado claro? Sí, las manitas dan ternura, sí, yo lo sé. Yo también ya quiero un bebé. No es cierto, no. No. No es cierto, no. A ver, sí, volvamos a la clase. A mí no me quedó claro lo del eje próximo distal. Sí, o sea, ¿quién establece el eje próximo distal? O sea, lo que nos tenemos que quedar con esta clase es, o sea, las 3 preguntas son, ¿por qué mi brazo pegado al hombro es diferente a la mano? ¿Por qué no nada más tengo un tubo igualito? ¿No? Eso está dado por la diferencia en el eje próximo distal, que gracias a las concentraciones de factores y moléculas en el eje proximal, pues aquí se me va a formar un número, y gracias a lo que está más distal, a las concentraciones de moléculas más distales, pues se me va a formar una mano y no otro número, ¿no? Y eso está dado por la cresta ectodérmica apical. ¿Por qué? Porque la cresta ectodérmica apical, imagínate que está aquí, como rodeando mis dedos. Entonces, solamente tengo cresta ectodérmica apical en la parte más distal de mi mano. Y eso va a ser la diferencia en el desarrollo de toda mi extremidad. O sea, esa es la idea de los ejes. Que los ejes se establecen por diferencias de concentraciones de diferentes moléculas y hace que la extremidad sea diferente distal y sea diferente proximal. ¿Y quién lo estableció? Pues la cresta ectodérmica. ¿Ah? Súper. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, mientras a alguien se le ocurre otra duda, esta es una tablita donde pues ya les resumí
les resumí, ay, ya me están aquí poniendo por el grupo de WhatsApp. Les resumí las patologías que vimos a lo largo de toda la clase, ¿no? Entonces, más o menos así la vamos a hacer. Vamos a ir viendo las patologías intercaladas con el desarrollo, pero al final siempre les voy a poner el resumen, por si se les olvidó, o por si lo anotaron mal, o por si no lo entendieron. Aquí está la amelia, la focomelia, la hemimelia, la ectrodactilia, la meromelia, la sindactilia, todo lo que vimos y a lo que hace referencia, ¿vale? Entonces, más o menos así vamos a ir manejando lo que vienen siendo las clases a partir de ahorita, en estos temas que se prestan a eso, ¿vale? Bueno, entonces, ¿seguros que nadie tiene dudas? Porque ya esto es... No es cierto, no es cierto, no se emocionen. Me faltan 2 diapos. Esto es lo más importante, creo, de la clase y ni se les iba a dar. ¿Se acuerdan que vimos en primer bloque una patología que se llamaba oligohidramnios? Que era cuando en el bebé había una menor cantidad de líquido amniótico, ¿no? Es bien importante porque casi siempre el oligohidramnios se asocia con patologías de las extremidades. O sea, es muy probable que si tú tuviste oligohidramnios, tu bebé nazca con alguna patología de las extremidades. Es muy probable. ¿Cuáles son las dos que se relacionan con oligohidramnios? Esto ha sido pregunta de Bepa. Entonces, el oligohidramnios se relaciona mucho con algo que se llama pie varo o pie sambo. ¿Qué es esto de aquí? Este es un pie normal y este es un pie que está como, o sea, como chueco, como que creció chueco, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Que todas las patologías que vimos hace rato se debían a alteraciones moleculares o alteraciones genéticas, ¿no? El pie varo se da por alteraciones mecánicas. Ay, no sé si lo escribí bien. Alteraciones mecánicas. ¿Por qué? Tú andas ahí flotando en tu amnios, en tu líquido amniótico. Pero si te falta líquido amniótico, es muy probable que tu bolsita, en lugar de que esté bien inflada, pues esté más chiquita. Es como si tuvieras un pez flotando en una bolsa con muy poquita agua. Pues es más probable que si se golpea o que si quedó la bolsa chueca, pues el pez se vaya como pues haciendo chueco. O sea, no es la mejor analogía, pero imagínense que un bebé que tiene que estar en una bolsita bien protegido y flotando ahí, teniendo espacio para crecer, está en un espacio reducido en líquido. Va a ir adquiriendo una forma más, se va a tener que compactar más en un espacio más pequeño y casi siempre lo que favorece esa compactación en un espacio más pequeño, pues es que las extremidades como que se engarroten para caber, ¿no? Entonces crecen engarrotadas, por decirlo así, y por eso dan estas patologías. No es que haya fallado un gen, fue una fuerza externa mecánica la que favoreció la malformación en la extremidad, ¿no? Y pasa lo mismo con la luxación congénita de cadera. O sea, como el bebé queda en una posición inadecuada, pues la cadera tiene una posición que no debería adquirir y pues los bebés nacen con la cadera luxada, que salen de la mamá. Pero esto se dio por alteraciones mecánicas, por una disminución en el líquido amniótico donde anda flotando el bebé, ¿vale? Pie, varo o sambo y luxación congénita de cadera. Este es otro piecito que está como chueco, ¿ya se dieron cuenta? O sea, no es que esté mal formado, es que está como chueco, como si hubiera doblado el tobillo. Y aquí igual la cadera, aquí le están como, o sea, esto ya está en tratamiento para tratar de reposicionarla, pero pues nacen así. Ahora sí, ¿alguna duda con esto de oligohidramnios? Esto no se le tiene que olvidar, ¿eh? Oligohidramnios, pie varo y luxación congénita. Pregunta muy importante. Oye, Dani, ¿y el pie también se le puede acomodar? O sea, de que si está chiquito, ¿se lo hacen así? Sí, sí se puede porque los pies de los bebés, los cartílagos, o sea, todavía tiene cartílagos de crecimiento y todavía es como factible poner ciertos zapatos de corrección de la postura del pie. Entonces le ponen como zapatitos especiales o le ponen vendas especiales para ir reposicionando esta luxación también del piecito, ¿no? Así como en la cadera, que le ponen aquí unos cositas, también en el pie pueden hacerlo. Gracias. Sí, miren, por ejemplo, aquí nos cuentan una experiencia
de alguien que nació así y ahorita ya está bien. Sí, esto sí se corrige, no hay problema. Ujú. Dani, ¿esta patología también se puede dar si la madre se faja? Si la madre ¿Puede se... ser posible eso? Yo tengo entendido que no, porque pues Ajá. cuando te fajas, casi siempre la compresión es un poquito más arriba de donde está implantado el bebé. Entonces, lo que tú recorres pues, son como órganos abdominales y sí puedes presionar como hacia la zona de implantación, pero yo tengo entendido que mientras tú tengas tu líquido amniótico y todo bien, o sea, eso es una forma de protegerlo, ¿no? O sea, como que ya no vas a poder apretar más. Entonces, yo la Ujú. verdad no he leído que sea como una asociación directa que digan, te paga, forzosamente te va a dar esto, ¿no? Puede que haya casos, pero la verdad yo no he leído así como una asociación directa de esos dos factores. Ah, ok. Gracias, Dani. Ujú. Pero bueno, tiene sentido, ¿no? O sea, digo, pues más vale prevenir que lamentar, ¿no? Pero si llego a leer algo, les aviso. Pero bueno, o sea, es importante que ustedes vayan viendo como esas asociaciones de cuáles son las conductas que pueden poner en peligro pues la integridad de un bebé en desarrollo, ¿no? Ya que ustedes entienden cómo se da el desarrollo. Dale, ¿alguna otra pregunta? No. Bueno, esta alteración ya la habíamos visto, la vimos, creo que sí la vimos, ¿no? Cuando vimos huesos, que es la condroplasia, que es que las extremidades pues sean cortitas, ¿no? Dijimos que era una mutación en FGFR3. Esto es más, o sea, más que patología de extremidades, pues es que afectan a los condrocitos, entonces son personas de baja estatura, que tienen extremidades cortitas y así, ¿no? Entonces, como medio metro. Entonces, sí, o sea, esto es más como alteración en los condrocitos, ¿no? Más que en el desarrollo de las extremidades. Pues, todo el desarrollo funcionó bien, pero los condrocitos no crecieron, ¿no? Entonces, esto es más como alteración de condrocitos que fue lo que pasó. Esta es una tabla donde fíjense la importancia de todos los genes que vimos ahorita. No se la tienen que aprender, solo es como dato curioso, pero por ejemplo, a mí me tocó ver a un paciente que tenía Holt-Oram. Holt-Oram se da por alteraciones en TBX5. ¿Se acuerdan? Les dije TBX5, extremidades superiores, ¿no? Entonces, esos pacientes que tienen mutado a Holt-Oram, no es que no lo tengan, sino que está, pero está mutado. Entonces, justo se asocia con alteraciones en los miembros superiores, pero también se asocia con alteraciones en el corazón, porque cuando veamos corazón, vamos a ver que los TBX también nos sirven para formar el corazón. Entonces, hay genes que a lo mejor no tienen nada que ver las manos con el corazón, pero ocupan el mismo gen. Entonces, si afectamos ese mismo gen, Holt-Oram es un síndrome que cursa con alteraciones de extremidades y alteraciones cardíacas, que es lo peligroso, ¿no? Entonces, pues eso es importante, ¿sale? Pero ese era como dato curioso. Listo, ahora sí, lo logré. ¿Quién puso lo de Zac Efron en el grupo, Ojalá, uy, ojalá. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos que saber de extremidades, considero yo. Por ejemplo, por ahí en sus libros, si le quieren echar como otra leída y profundizarle más en el tema, pueden leer cómo llegan los nervios y cómo llega la irrigación a los brazos. Yo eso no lo veo porque de alguna u otra manera mi sistema nervioso, el bloque pasado, y vamos a ver vasculogénesis, o sea, formación de vasos sanguíneos cuando veamos el tema del corazón. Entonces yo por eso no doy esos dos temas aquí, pero si alguien tiene curiosidad, agarra el Carlson y en las últimas páginas, son como 2 páginas nada más, viene cómo llegan los nervios y cómo llegan los vasos sanguíneos a las extremidades. Considero yo, es suficiente con lo que les di ahorita, pero bueno, siempre nos gusta ver más cosas, ahí lo pueden encontrar, ¿vale? Dime, Omar. Dani, mis profesores nos preguntaron, sobre cuándo se daba la rotación de las extremidades, y nos dijeron que pusiéramos atención porque eso no venía en ningún libro y pues no les puse atención, entonces quería ver si tú sabías. ¿Cuándo se da la rotación de las extremidades? Yo creo que hace referencia a que cuando el bebé crece, como que sus manitas van creciendo así.
Entonces llega un momento donde se tiene que posicionar a la posición anatómica y hacer esto, pero no tengo ni la más mínima idea de cuándo ocurre eso, ¿no? La verdad no lo sé, ¿eh? Eso nunca lo he leído. O sea, he leído que tienen que rotar, pero no he leído la etapa específica. Entonces, si alguien la sabe y nos la puede decir, se la agradeceríamos mucho. Mira, Dylan dice que entre la 8 y la 9. No sé quién es esa doctora. O Es esa. es la maestra, la jefa de enseñanza, creo, algo así. Es Ah, ok. nuestra doctora. Ella fue la que nos dijo. Es la Sí, coordinadora de enseñanza. no, no lo sabía, pero lo voy a anotar. Bueno, pues ya te respondí. Sí, la verdad es que si hay algo que no me sepa, les voy a decir, ¿sabes qué? No tengo idea. Eso sí, no tenía idea de la fecha específica. Pero bueno, todos lo saben ahora. Las extremidades se rotan a su posición final entre la 8ª y la 9ª semana. ¿Va? Que luego son cosas que dices, ¿y eso para qué lo tengo que saber? No, pero está bien, está bien. Nunca está de más conocer algo nuevo. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No. Bueno, pues me quedo si alguien tiene dudas específicas, pero si no, pues con esto acabamos el tema. La siguiente semana nos toca empezar, no me acuerdo si piel o sistema digestivo, pero les aviso, ¿vale? Bueno, voy a terminar la transmisión de YouTube a los que lo están viendo. Se pueden inscribir al curso sin ningún problema. Y la siguiente semana, ahora sí nada más tomar clase, los que ya estén inscritos conmigo, ¿vale? Entonces, nos vemos hasta la siguiente semana.